¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por asistir. Vamos a proyectar la presentación. Bueno, como les decía, muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cuáles son los desafíos para un mundo hiperconectado, cuáles son los desafíos que nos depara la ciberseguridad. Y cuáles han sido los cambios fundamentales que podemos tener desde una visión antigua a la visión de hoy. Hemos sufrido en los últimos años bastantes remesones, bastantes situaciones que nos han hecho un poco... No quiere decir que la ciberseguridad en sí haya cambiado como problema, sino que nos ha hecho entender de mejor forma cuáles son los desafíos. Entonces, en esta jornada lo que vamos a repasar un poco es a qué nos enfrentamos, cuáles son estos elementos que nos están traccionando a mirar esta ciberseguridad desde una perspectiva diferente. De hecho, ya es evidente que el mundo está cambiando bajo esta perspectiva, porque se han empezado a desarrollar una serie de ofertas académicas tendiendo a profesionalizar y mirar desde una perspectiva mucho más estructurada lo que es la concepción de la ciberseguridad, sacándola un poco de la mirada tradicional que tenía que ver con instalar dispositivos, hacer test de penetraciones, ethical hacking, o también del otro extremo, que era excesivamente dedicarnos a hacer compliance, a tener certificaciones y con eso quedarnos con una falsa sensación de seguridad. Hoy día la postura de ciberseguridad tiene que ver un poco con juntar todos estos mundos, lograr un equilibrio y acercarnos a una mirada estratégica y entender que caminamos juntos con los intereses de las organizaciones. Y esa conexión es la que nos permite esta mirada de ciberseguridad desde el punto de vista estratégico. Así es que, sin ir en más, les pongo ahí el código QR si quieren tener más antecedentes en cuanto a mi perfil, ese es mi perfil de LinkedIn. También lo voy a proyectar al final de la clase. Así que vamos sin más a lo que nos convoca. Principalmente quiero partir con una reflexión de cambio. Si nosotros miramos esta imagen, ahí está el link del video, ¿ya? Es un video bastante largo. Pero básicamente lo que nos muestra ese video es una comparativa entre la actividad que desarrollábamos en 1950 en los PITs y de qué manera podemos comparar cómo ha ido evolucionando esas actividades en el 2009 y en el 2013, bajo una misma perspectiva. Estamos hablando de carreras de auto. Por lo tanto, es algo que desde el punto de vista del core se mantiene. Es subirte arriba de un vehículo, competir con otros participantes y lograr llegar a la meta. Si nosotros extrapolamos esto desde el punto de vista de las organizaciones, quizás las organizaciones tienen un mismo propósito, ¿ya? Un mismo propósito general, llegar a una meta, ¿ya? Y para eso existen actores que están realizando esa misma actividad. Ubiquémonos en un sentido genérico de las empresas, sin entrar en el detalle de algún tipo de industria, ¿ya? Sino que al final hay un grupo de personas que se juntan, que inician una actividad y tienen un propósito de llegar a una meta. Cuando nosotros miramos qué es lo que ha ocurrido en el desarrollo de esta especialidad, que son las carreras de auto, miramos como base 1950. En 1950 el auto paraba en los pits y se le realizaban una serie de actividades, como por ejemplo cambiar el neumático, limpiar el espejo, el parabrisas, revisar algunas perillas. Si nosotros revisamos y tomamos como base, por ejemplo, 1950, una parada de 1950 en tiempo equivale en el 2009 a 6 paradas en pits. O sea, quiere decir que en el mismo tiempo, realizando aproximadamente las mismas actividades de mantención del auto, lo que en 1950 demoraba una unidad de tiempo, en el caso del 2009, significa que podíamos hacer 6 veces lo mismo que hacíamos. Cuando lo llevamos al 2013,
lo comparamos con el 2013, nos enfrentamos a 13 paradas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la velocidad con la que ocurren las cosas es un factor fundamental en los tiempos de hoy. Y eso ya debe decirnos que la forma en que nosotros veníamos haciendo las cosas, ya si miramos un poco la computación y la informática, no tiene que ver con, desde el punto de vista comercial o explosivo, 1950, si bien habían desarrollos y habían teorías, y ya estamos presenciando albores. Ya en los tiempos del 2009 ya teníamos necesidades de computación, de informática, procesamiento, manejo de data. Por lo tanto, si miramos solamente entre el 2009 y el 2013, tenemos desde 6 a 13 unidades de tiempo de velocidad que demandan el poder llegar al objetivo más rápido, el poder llegar a concretar lo que nosotros nos estamos proponiendo. Por lo tanto, ya nos dice que el mundo nos está obligando a ser más rápido. Por lo tanto, lo que veníamos haciendo en seguridad desde hace tiempo, desde el 2009, 2008, 2010, no es lo mismo que tenemos que hacer ahora. Y eso es súper potente porque todavía estamos haciendo las cosas como las hacíamos antes. A modo de ejemplo, para tener en perspectiva lo que significa la velocidad del mundo de hoy, podemos tener una comparativa respecto a cuánto tiempo. Si ustedes miran en internet y buscan, dicen, bueno, a ver, ¿cuánto le tomó a la radio el poder llegar a tener 50 millones de usuarios? El que tuviera una penetración de mercado tal que pudiera llegar a tener 50 millones de usuarios. La radio se demoró 38 años en poder tener ese nivel de adhesión. Cuando hablamos de la televisión, se demoró solamente 13 años. Todo el internet se demoró 4 años. Cuando hablamos de Instagram desde el momento en que nace al momento en que logra 50 millones de usuarios, estamos hablando de menos de 2 años, casi 2 años. Y Facebook logró 50 millones de usuarios en menos de un año. Estamos hablando de meses de adopción. Entonces, también vemos reflejado acá de qué manera el mundo nos está traccionando a tener una mayor velocidad. Y esa velocidad se traduce básicamente en una hiperconexión, porque hoy día el negocio es digital. Cuando hablamos del negocio digital, estamos hablando de que el negocio, desde el punto de vista de sus desafíos, lo que hace es que necesita transformar sus líneas de negocio tradicionales. Ya no necesita o ya no puede competir en las mismas líderes. Estamos viendo, por ejemplo, qué es lo que está pasando con los malls en gran parte del mundo, cómo las tiendas se están transformando en digitales, cómo el mercado está pidiendo una reducción de costos. Y eso significa salir a interactuar con el medio. ¿Ya? El 70% del nuevo valor que se va a crear durante la próxima década se basa en modelos comerciales habilitados de manera digital. ¿Qué nos dice eso? Que al tener esta necesidad, necesariamente tenemos que tener conexiones entre los participantes. ¿Por qué? Porque el ecosistema tiene que interactuar. Cuando ya nos vamos a una visión digital, estamos propiciando nuevas conexiones, nuevas formas de comunicarnos, una inmediatez, esta atracción que yo les digo que tiene que ver con la velocidad. Hoy día no podemos esperar a la llegada de un informe comercial para poder resolver si es que le vamos a otorgar un crédito a un cliente o no. Eso todo va a estar en línea y por lo tanto empezamos a tener esta hiperconexión desde nuestra unidad o desde nuestro mundo corporativo para poder responder a esa velocidad. Otra de las situaciones que tenemos en el entorno, desde el punto de vista de estas macro tendencias, tiene que ver con la urbanización. ¿Ya? La misma urbanización está impulsando los centros de poblaciones que necesitan esta interconexión digital. Cuando tenemos personas congregadas en grandes ciudades, esas grandes ciudades demandan mejor conectividad, demandan una mejor oferta de servicios. Cuando vivimos en ciudades pequeñas, ¿ya? Si ustedes han tenido oportunidades de salir este año de pandemia y escapar un poco de la ciudad, se pueden dar cuenta que el ritmo de las ciudades pequeñas no es tan demandante. Uno se puede tomar el tiempo de ir a comprar algo, el pan en la mañana, se puede dar el tiempo de ir al supermercado,
La misma pandemia nos ha obligado en las grandes ciudades que esos desplazamientos traccionan en contra de la disponibilidad de tiempo. Y se ha propiciado la interconexión o esta necesidad de las grandes ciudades de tener servicios digitales. ¿Ya? Cuando hablamos de una ciudad grande, si ustedes piensan que a lo mejor se pueden gastar una hora y media en hacer un proceso de compra en un supermercado, cuando lo pueden transformar a lo mejor en media hora entre que ustedes se meten en una página web, seleccionan los elementos que son básicos, que no necesitan tocar o necesitan verificar, porque al final una botella de yogurt o una caja de leche es la misma, solamente eligen la marca, y cambian esa necesidad de tener que disponer de una hora y media para ir al supermercado contra repetir la lista del supermercado y en 15, 20 minutos tener el pedido hecho y en menos de una hora o 2 horas tenerlo en su casa, es parte de la atracción que ofrece esta urbanización. Para el 2030 se prevé que las zonas urbanas van a albergar el 60% de las personas. Estamos hablando de que ahí va a haber un gran desarrollo, una gran necesidad. El número de ciudades con poblaciones entre 1 y 5 millones va a crecer a casi 600. ¿Ya? 600 ciudades que van a estar dentro de esta escala. Cuando hablamos de qué es lo que tracciona esto, mayor conectividad. Otra vez estamos hablando que necesariamente tienen que haber interconexiones. ¿Por qué? Porque en estos ecosistemas, los actores que intervienen en esta necesidad, colocando otra vez el ejemplo del supermercado, no es tan solo el supermercado el que interviene, sino que además se interconectan con otros subcontratistas o con otras empresas que están albergando todo este ecosistema digital. Otra de las macro tendencias tiene que ver con la ciberseguridad. Y aquí nos entramos de lleno a lo que significa nuestro mundo, ¿ya? Desde el punto de vista de la ciberseguridad, tenemos el desafío de que a medida que el COVID, ¿ya? Y esto es una realidad, transforma el negocio. ¿Por qué? Porque ha obligado a hacer una transformación que antes estaba pensada para muchos años, a lo mejor con una proyección, evaluación, a algo que tenemos que hacer en lo inmediato. Por lo tanto, los modelos de seguridad basados en esta tendencia centralización las necesidades de las organizaciones. Por lo tanto, esta misma necesidad del COVID nos ha obligado a salir a teletrabajo, por ejemplo. Hay algunas estadísticas del último estudio del Workforce Study de ICC Cuadrado que dedicó un apartado relacionado con cuál había sido el efecto de la pandemia en las tomas de decisiones al interior de las organizaciones. Y hay un alto porcentaje de profesionales de ciberseguridad y de IT que tuvieron que responder en menos de un día, en menos de una semana. El 80% de las personas tuvieron que responder en menos de una semana a la necesidad de salir a trabajar en teletrabajo. Y eso tracciona la cantidad de amenazas que van a estar cambiar estos riesgos que vivían dentro de mi organización y que podían ser parchadas al momento de salirnos al teletrabajo, se transforma en un problema. En un problema, ¿por qué? Porque ya no tengo la conexión con las estaciones de trabajo, tengo que pensar en cómo hago el delivery de los paquetes, cómo reconfiguro mis estaciones de trabajo, cómo hago el delivery de los paquetes, cómo hago la trazabilidad. Así es que tenemos esta necesidad desde el punto de vista de la ciberseguridad. Desde el punto de vista de las estadísticas, si nosotros miramos un dato duro, ahí están las referencias, los ataques de denegaciones de servicio han aumentado a más de un 270% año tras año. Ese es uno de los elementos que tenemos presentes en este ecosistema de amenazas que nos está demandando una mejora en los volúmenes de datos y de crecimiento. ¿Ya? Hay una cifra ahí que menos del 3% de los datos que se generan actualmente se analizan y aprovechan para la inteligencia empresarial. Por lo tanto, tenemos ahí un potencial, algo que está necesariamente en ciernes desde el punto de vista potencial, que nos va a demandar un mejor manejo de la seguridad de esos datos, el tratamiento de esos datos, adherir a leyes asociadas al manejo de la información. Por lo tanto, hay un desafío
desde el punto de vista de analizar los datos locales, el intercambio de datos para permitir los flujos de trabajos digitales, generalmente sobrepasa la capacidad de las organizaciones para poder tratar esos datos, clasificarlos, protegerlos, transformarlos, procesarlos entre los distintos actores. Por lo tanto, desarrollar esa capacidad. Por lo tanto, al desarrollar esa capacidad vamos a traccionar en necesidad de cumplir estándares para proteger esa actividad, cumplir con los requisitos legales que nos demanda el entorno regulatorio para poder trabajar ese volumen de datos. Así que tenemos más situaciones en las cuales rápidamente, recuerden la velocidad con la que ocurren estas cosas, vamos a tener que salir como desafío a enfrentar este mundo desde la perspectiva de la ciberseguridad. Y por último, tenemos estos ecosistemas empresariales. Como macro tendencia general, el 80% de los líderes digitales van a ver un impacto positivo que conlleva a conectarse a ecosistemas múltiples, ¿ya? Esto es un aumento de valor para los clientes finales. Pero otra vez, ese aumento de interconexiones, ese aumento de relaciones digitales entre los actores de los distintos ecosistemas, demanda necesariamente nuevos desafíos que tenemos que mirar al momento de revisar la postura de seguridad o la estrategia de ciberseguridad al interior de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque ya no estamos aislados, no estamos con una frontera clara de hasta dónde llegan nuestras responsabilidades o hasta dónde están delimitadas las consecuencias que pudieran tener otras personas o los ataques que pudieran tener otros actores y las consecuencias que pudieran tener sobre mí. El hecho de estar interconectado significa que lo que le pasa a cualquier actor dentro de mi ecosistema es parte de mi preocupación. A los problemas de transferencia entre las aplicaciones en tiempo real se suma los flujos de trabajo de muchos usuarios. Tenemos muchos actores que están trabajando de manera simultánea dentro de este ecosistema. Así que además tenemos muchas personas que están jugando un rol protagónico dentro de este ecosistema. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice que la complejidad del entorno, la velocidad del entorno, la cantidad de variables nos obliga a entender de manera no tradicional. Cuando digo no tradicional es porque necesariamente la evolución de la seguridad viene del lado técnico, viene del lado de IT, viene del lado del firewall tradicional. Y últimamente nos hemos dado cuenta, no últimamente, hace mucho tiempo, que sabemos que los problemas tienen distintos que puedan ser no las tradicionales. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tratamos de entender el problema de la ciberseguridad, podemos imaginarnos dos perspectivas. Una que es un enfoque basado en un libro que tiene una orientación más a las empresas, que se llama El Juego Infinito de Simon Sinek. Ahí está el link de Amazon. Y que uno de los profesores del diplomado de gestión técnica, que es Carlos Gaule, le da una vuelta de tuerca y dice, a ver, si nosotros miramos la ciberseguridad, tenemos que entender que es un juego infinito. Cuando Simon Sinek habla de este juego infinito, dice que existen hoy día dos tipos de juegos, y esto lo podemos aplicar a la ciberseguridad y a las empresas mismas. Cuando nosotros miramos los juegos tradicionales, miramos, por ejemplo, un partido de fútbol, estamos hablando de un juego finito. Es un juego que tiene reglas claras, que tiene un inicio, que tiene un final, que tiene un resultado predecible, ¿ya? Existe una cantidad de jugadores que van a entrar a la cancha, existe un reglamento que lo gobierna, existe un árbitro que hace ver que eso se produzca, y necesariamente vamos a tener un orden dentro de este juego que nos va a permitir elaborar una estrategia que va a tener un mayor o menor resultado dependiendo de cómo yo la conciba, pero siempre va a tener un marco regulatorio, va a tener una definición de inicio, término y de reglas que nos van a condicionar que medianamente voy a poder establecer una estrategia sin que el entorno cambie drásticamente.
o que si cambia, cambia dentro de los parámetros establecidos. Cuando hablamos de un juego infinito, hablamos de un juego donde no existen reglas, donde no sabemos cuáles son las condiciones sobre las cuales estoy jugando, no sabemos cómo el entorno va a cambiar, no sabemos cómo se va a comportar el oponente. Y la ciberseguridad es precisamente eso, ¿ya? Cuando hablamos de ciberseguridad y lo relacionamos con el entorno, es un entorno cambiante. Esto no tiene un inicio, no tiene un término, ¿ya? Si nosotros pensamos que mañana, en un año, o después de ejecutar mi plan estratégico, voy a terminar este juego, que significa mantener asegurada la organización y estar luchando contra estas amenazas o estos cibercriminales, no es así. No es así porque esto es interminable, es cambiante en el tiempo, las condiciones no son las mismas que teníamos antes. Vimos, por ejemplo, el caso de 1950 o el 2009, las condiciones del entorno eran distintas a las que tenemos hoy día. Antes la computación en los 50 era absolutamente distinta a la que tenemos hoy. En el 2009 las necesidades y la hiperconexión no eran la misma que tenemos hoy día. Por lo tanto, se transforma en este juego infinito y que es necesario que entendamos para poder enfrentar o aproximarnos al problema de la ciberseguridad. Otra de las situaciones que se suma al entendimiento del problema es la clasificación de los problemas. Cuando nosotros hablamos de problemas, tenemos dos tipos de problemas. Tenemos problemas técnicos o problemas adaptativos o desafíos adaptativos. Para poner en ejemplo lo que significa esto, imaginen que ustedes van al doctor y al momento de ir al doctor, el doctor, después de mirar sus exámenes, les dice: señor, usted tiene apendicitis, ¿ya? Este es un problema técnico, porque básicamente existe una solución definida para el problema de la apendicitis, que es una apendicectomía. Cuando ustedes van al doctor, los van a ingresar a pabellón, van a ejecutar una serie de procedimientos, los van a preparar, les van a hacer una intervención quirúrgica, le van a extirpar el apéndice y el problema va a estar resuelto. Hay un protocolo de recuperación y por lo tanto es un problema conocido. La mayoría de las veces tendemos a creer que todos los problemas tienen una solución técnica. Pero si ustedes van de nuevo al mismo doctor y después llevan esos exámenes, y en vez de diagnosticarles una apendicitis, les dice: usted, señor, tiene diabetes. Claramente ese no es un problema técnico, no es una solución conocida, no hay un medicamento que les pueda dar el doctor para que ustedes se recuperen de esa enfermedad o de esa afección, no hay una intervención quirúrgica que los vaya a curar completamente de esa condición. Tiene diferentes grados de gravedad la condición de diabetes y por lo tanto involucra una serie de factores que son del tipo adaptativo, como por ejemplo cambios de hábitos, hacer más ejercicio, cambiar la dieta, una serie de cosas. Por lo tanto, si mezclamos esta condición de juego infinito más el entendimiento de que la ciberseguridad no es un problema técnico, sino que es un problema adaptativo, nos lleva a tener una perspectiva de que esto es un problema complejo. Tan complejo, y para contarles una anécdota, no recuerdo dónde lo leí, leo muchas cosas, pero había una frase que le dijo un profesor a un alumno, un profesor de ethical hacking, que estaba enseñando técnicas de hacking a un alumno, donde le dijo: ok, ya lo hackeaste, ahora piensa en cómo asegurarlo, porque hackear es mucho más fácil que asegurar, ¿ya? Y eso nos da una perspectiva que el problema es complejo, es muy complejo, porque no es tan solo una situación en la cual voy a incorporar tecnología, prender botones, ver que todas las lucecitas estén ok para solucionar el problema. ¿Dónde viene este cambio de perspectiva? Básicamente en el enfoque tradicional, ¿ya? Cuando nosotros, los más antiguos, miramos estos diagramas,
resulta que son los típicos diagramas que teníamos antes, donde teníamos todo en una zona, donde teníamos un castillo fortificado, donde había un énfasis en el perímetro, en cuáles eran esas zonas que delimitaban estas otras zonas mucho más importantes, donde confiábamos por el solo hecho de que estábamos en la red interna y por lo tanto todo eso era una zona de seguridad y todo lo que ocurría ahí era prístino, y que teníamos estas otras zonas de exposición donde habían menos niveles de confiabilidad y finalmente teníamos la internet donde nada era confiable. Por lo tanto, dentro de esas zonas, primero confiábamos y después verificábamos. Teníamos este concepto. Eso desaparece. Eso hoy no existe y hay un cambio de paradigma súper potente que nos dice que tenemos que focalizarnos en otra perspectiva. Todavía existe esta concepción dentro de muchas organizaciones. Todavía estamos jugando a estas segmentaciones. Todavía tenemos estas estructuras legacy que tienen que ser transformadas a este otro enfoque, más mirado en la nube, más mirado en la interconexión, más mirado en el posicionamiento dentro de cualquier espacio de nuestros usuarios o nuestros puntos de contacto. Por lo tanto, este enfoque, que es el enfoque tradicional, ya no sirve. ¿Qué es lo que podemos tener acá? Podemos tener el enfoque de Zero Trust. Es un enfoque de Forrester, donde básicamente se preocupa de asegurar la identidad. Primero, uno de los principios fundamentales de Zero Trust es que la confianza debe ser eliminada completamente de la ecuación. No importa quién es ese usuario, no importa, o quién dice ser ese usuario, no importa el equipo que esté usando, la confianza debe ser completamente eliminada. O sea, debemos partir de que todo elemento y punto de control debe ser asegurado antes de ser conectado, entregada información, acceso a la data. Entonces tiene básicamente dos enfoques: preocuparse de la identidad y del dato que yo estoy asegurando, de la información que estoy asegurando. Por lo tanto, este enfoque asume que todos los actores no son de confianza, ¿ya? No importa si están dentro de la red o fuera de la red, no son de confianza. Y eso nos cambia un poco la perspectiva porque nos obliga a centrarnos en situaciones que son mucho más puntuales, ¿ya? Nos aleja un poco de la generalidad, como por ejemplo, ok, si estoy en la red de servidores o en la red de base de datos, todo ahí es seguro, ¿ya? Por lo tanto, no tendría por qué preocuparme que dentro de esta zona un servidor está recibiendo una conexión de otro servidor de la misma zona. Desde el punto de vista de Zero Trust, eso es absolutamente no confiable y tiene que partir siendo no confiable. Por lo tanto, partimos autenticando la identidad. Cuando nosotros logramos probar la identidad tanto del usuario como del dispositivo, recién pensamos en la autorización hacia la información, hacia los datos, hacia el procesamiento. Pero también mirando otro de los principios que es Zero Trust. Bueno, hay muchas cosas en Zero Trust, pero les estoy mencionando las principales, que tienen que ver con el menor privilegio, por ejemplo. La necesidad de conocer, son principios fundamentales. No basta con que yo haya verificado la identidad del dispositivo, la identidad de la persona, sino que además tengo que reducir al mínimo la interacción que tiene o los permisos que tiene ese usuario contra los elementos al cual necesita tener acceso. Entonces, desde ese punto de vista, una de las cosas que se señala acá es que tenemos que centrarnos en estos ejes. Este diagrama es un diagrama de un enfoque o de una visión de Zero Trust de Microsoft, donde define que Zero Trust tiene estos elementos sobre los cuales yo voy a tener que preocuparme, ¿ya? Y aquí no hay interconexión, no hay diagrama, no es que existan zonas, sino que tengo que tener súper asegurada la identidad y los elementos fuertes para verificar la identidad. Y aquí entramos en conceptos actuales como múltiple factor de autenticación, acceso discrecional, la no utilización de password, etc. Todo lo que tiene que ver con el aseguramiento del endpoint, ¿ya? Cómo yo me aseguro que ese elemento que está propiciando esta interconexión es seguro. Obviamente el acceso a la data, obviamente la construcción de las aplicaciones y el aseguramiento de las aplicaciones,
todo lo que tiene que ver con la infraestructura necesaria para poder hacer el delivery de mis servicios y la red. Por lo tanto, tenemos este cambio de enfoque y esta necesidad, ¿ya? Recuerden este viaje de por qué necesariamente está ocurriendo lo que está ocurriendo, porque hay una hiperconexión, porque el mundo nos está llevando a tener estas relaciones, y necesariamente el modelo tradicional ya no lo podemos seguir sosteniendo. No tiene ningún resultado. Y tenemos que avanzar a enfoques como Zero Trust y empezar a conocer estas técnicas, estos frameworks que nos van a ayudar a enfrentar el mundo de hoy. ¿Cuál es la visión adaptada a este mundo hiperconectado? Quise poner aquí algunos animalitos. Le copié la idea a Gaule, a Carlos Gaule en una presentación que tuvo. Me pareció bueno empezar a colocar ahí animalitos. Así que ahora vienen puras analogías al mundo animal. ¿Qué es lo que decimos con la visión global? Un poco para tener ahí dato curioso, el camaleón tiene una visión de casi 360 grados, ¿ya? Desde el punto de vista horizontal y vertical, 90 grados, esto por la condición de su ojo. ¿Qué es lo que queremos visualizar acá? Tenemos que tener esta visión global. El perímetro no existe. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestra visión tradicional, donde estaba con un campo de visión muy reducido, a algo global. Hoy día ya no se trata tan solo de lo que ocurre dentro de las organizaciones. Se trata de lo que ocurre en el entorno y cómo ese entorno puede afectar la consecución de los objetivos de mi organización, como yo también soy un actor relevante dentro de este ecosistema. Por lo tanto, tenemos que entender que la visión que tenemos que proyectar como responsables de seguridad, tenemos que entender que el perímetro no existe, que hay una alta interacción, que las amenazas no tienen fronteras, ¿ya? No necesito que el cibercriminal esté al lado, afuera de mi organización, para que vacíe mi patrimonio desde el punto de vista de dinero, por ejemplo, en un banco, o haga transferencias. No hay fronteras, pueden estar en cualquier parte del mundo. Necesariamente tengo que conectarme con el negocio. Tengo que entender que la postura de ciberseguridad y de seguridad de la información se debe a un objetivo, y ese objetivo es el objetivo core de las organizaciones. Esa conexión es necesaria para poder adaptarme a este mundo hiperconectado, a este mundo a 1000 kilómetros por hora, ¿ya? Otra de las principales características que tengo que tener en esta visión global es que tengo que conocer los procesos de negocio. No existe o no puede seguir existiendo un departamento de ciberseguridad con monitoreo, con protocolos de respuesta, si es que no entiendo qué es lo que hace la organización, dónde están las preocupaciones de la organización. No puedo evaluar la sensibilidad de una alerta sobre un dispositivo, sobre un elemento tecnológico, si no conozco qué función cumple, cuál es la real conexión que tiene con el core del negocio, qué pasa si ese servidor se ve afectado desde el punto de vista de la declaración de misión y visión de la organización, ¿ya? El que se caiga un servidor principal en una empresa aérea, obviamente va a tener repercusiones, podría tener repercusiones muy distintas a que si se cae en una empresa que está fabricando, no sé, ladrillos. Por lo tanto, el entendimiento de los procesos de core es algo fundamental dentro del equipo que planea y que diseña la estrategia de seguridad dentro de las organizaciones. Colaboración. Acá hay que entender y asumir que sin colaboración no tenemos ninguna chance de siquiera hacer frente o equilibrar la diferencia que existe entre el mundo cibercriminal con las organizaciones. Cuando nosotros pensamos que la industria del cibercrimen está por sobre, desde el punto de vista de revenue, está por sobre el tráfico de armas y por sobre lo que pueden generar empresas constituidas legalmente, estamos entendiendo que es un volumen muy grande, que es una industria del cibercrimen. Y esa diferencia de capacidades tiene que ser contrastada con la colaboración en el mundo en el que vivimos.
Para que tengan una relación, desde creo que el 2008 o 2009 fue ese estudio, que encargaron a un profesor de una universidad, un estudio de Bromium. El revenue anual del cibercrimen superó los 1,5 trillones anuales, muy por sobre, como yo les decía, el tráfico de armas y las empresas normalmente constituidas. ¿Qué es lo que se traduce o en qué se traduce la colaboración? Principalmente conexiones con los CSIRT, ¿ya? Los CSIRT, que son estas organizaciones, que son estos elementos que tienen que desarrollarse como el CSIRT de gobierno, nos permiten tener esta interacción con estas organizaciones que están dedicadas con un equipo a pensar en la respuesta a incidentes, en tener esta interacción con otros CSIRT y poder adelantarse a lo que está ocurriendo en el mundo y obtener información que me puede ayudar proactivamente a resolver los problemas o, en el fondo, también a responder ante un ataque. El intercambio de información de los indicadores de compromiso es algo necesario. No puede ser que sigamos descoordinados, no estructurados en el intercambio de indicadores de compromiso. Hoy día existen algunos avances en algunas industrias, como por ejemplo en la banca, donde existe una coordinación del intercambio de estos indicadores de compromiso que nos ayudan a adelantarnos ante situaciones ya detectadas, ante la identificación de estos patrones, códigos, firmas asociadas a un ataque y que nos ayudan a tomar acciones proactivas. Uno de los intercambios de información que se produce al tener estas conexiones con los CSIRT es precisamente estos indicadores de compromiso. Todo lo que tiene que ver con la implementación de MISP, que son plataformas de intercambio de informaciones de malware que nos permiten automatizar este intercambio de información, es necesario. Es necesario desarrollarlas, potenciarlas, ponerlas al servicio de la comunidad, es muy importante. Todo lo que es la incorporación o la pertenencia a estos grupos de XX-ISAC, que ISAC es un centro de análisis y de intercambio de información, también ayuda. Un ejemplo de esto, de esta industria, estos centros se agrupan por industria. Uno de ellos es el FS ISAC, ¿ya? Que tiene que ver con la industria financiera. FS es de industria financiera. Pero también existe de EE ISAC, de energía europea, hay un ISAC de aviación, hay un ISAC de automóviles, hay un ISAC de energía, y que son organizaciones que nos permiten, por sector, tener una mayor aproximación a la colaboración desde el punto de vista de desarrollo de ejercicios, de intercambio de estudios, de indicadores de compromiso, etcétera, ¿ya? Así que también dentro de esta visión tenemos que entender que este problema complejo, este juego infinito y este problema adaptativo, también tiene que ser llevado colaborativamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos un actor tremendo, que es la industria del cibercrimen, que está traccionando contra nuestros intereses. La respuesta y recuperación es otra de las actividades que tienen que ser miradas desde una perspectiva de colaboración. ¿Por qué? Porque la respuesta y la recuperación también se puede beneficiar de estas coordinaciones con el entorno, con otros actores, ¿ya? Podemos tener sinergias, podemos tener ejercicios, simulaciones que nos van a ayudar a poder modelar el proteger este ecosistema. Este ecosistema, por ejemplo, del mundo financiero, este ecosistema del comercio electrónico y todo lo que significa. Entonces hay que empezar a mirar un poco más colaborativamente este problema o este acercamiento. Una visión actualizada. Obviamente, lo que les he estado mencionando. No podemos seguir pensando como dinosaurio, donde tenemos esta zona, donde tenemos este firewall, y tenemos este bastión, y tenemos esta zona, porque eso ya no existe,
¿ya? Tenemos que pensar en Zero Trust, tenemos que pensar en estos cambios de paradigmas como SASE, que en el fondo nos lleva a repensar la seguridad desde el punto de vista del borde, ya el acceso seguro, son servicios de acceso seguro desde el borde. Tenemos que conocer esas tendencias, tenemos que cuestionar, por cierto, esas tendencias y adaptarlas, pero no podemos estar con una visión desactualizada, ¿ya? Ese es un poco el llamado. Hay que pensar en que existen técnicas como OSINT, SOCMINT, que existen frameworks de ciberseguridad que nos presentan nuevos enfoques, como son el framework de ciberseguridad del NIST. Tenemos que entender que necesariamente tenemos que implementar modelado de amenazas, ¿ya? Eso es una realidad. Hoy día, si queremos adelantarnos o equilibrar un poco lo que significa este mundo del cibercrimen, necesariamente tenemos que modelar amenazas, tenemos que utilizar frameworks de modelados de amenazas, tenemos que adelantarnos. Todo lo que tiene que ver con las simulaciones, el pretender que si no me ha pasado nada estoy tranquilo, entender que mientras esté todo protegido estoy tranquilo y estoy bien, es una visión parcial de la ciberseguridad. La ciberseguridad abraza no tan solo la prevención, no tan solo la contención o la protección, sino que también tiene que tener en mente la recuperación, la respuesta ante los ataques. Y ahí es donde están los entrenamientos o tiene que ver con desarrollar esta capacidad de pensar como el atacante, desarrollar o explotar esas debilidades y entrenar a través de los equipos de los Blue Team, el personal que está ahí para responder ante posibles ataques, porque es algo que va a ocurrir. Pensar en el threat hunting es algo que tenemos que actualizar, tenemos que tener esa visión. Cuando pensamos en el threat hunting, piensen en un castillo, ¿ya? En un castillo, en una fortaleza que tiene cocodrilos, que tiene un foso y tiene guardias mirando. El threat hunting sería hacer el ejercicio de ir a mirar qué es lo que pasa adentro del castillo y qué es lo que puedes detectar que no haya sido detectado por los controles perimetrales. Es como ir a mirar si es que un ladrón ha logrado colarse dentro de los muros del castillo, dentro de tu zona de aseguramiento, estoy hablando conceptualmente, y ver si es que ha habido un compromiso y si es que está en desarrollo algún ataque. Es ir a buscar en etapas tempranas esos compromisos, ¿ya? Esos compromisos que no fueron detectados por ninguna de las alertas o por ninguno de los controles. El Threat Intelligence es toda una disciplina que se vale de técnicas como OSINT y SOCMINT para poder mirar el entorno, para poder ir a hacer inteligencia de amenazas y ver de qué manera esas amenazas puedan afectar a las organizaciones. Una consideración importante de esto es que todo esto es proporcional a la naturaleza y características de cada organización. No significa que voy a llegar a mi organización y voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Tengo que aplicar todo esto y necesito un presupuesto millonario para todo. ¿Por qué les digo esto? Porque volvemos otra vez al problema adaptativo. Y el problema adaptativo tiene que ver con entender las organizaciones, de qué manera yo diseño estratégicamente y priorizo y asigno los recursos en pro de los objetivos de la organización, en pro de las características o considerando las características de la organización. Así que otra vez el mensaje es, no tiene que ver con cuánta tecnología ponga, ¿ya? Si hay una cita súper recurrida de Bruce que dice que si queremos o queremos creer o creemos que con tecnología vamos a solucionar los problemas de la seguridad, es porque no entendemos ni de seguridad ni de tecnología. Otra de las visiones de este mundo hiperconectado tiene que ver con la respuesta a incidentes. Y aquí hago un énfasis en la respuesta a incidentes porque necesariamente tenemos que entender lo que significa la respuesta a incidentes, ¿ya? Hay que mirar estos frameworks de referencia, no quedarnos con que creo que entiendo la respuesta a incidentes y creo que, ok, si me pasa algo yo ya tengo más o menos cómo lo voy a hacer. Acá hay situaciones complejas,
Hay cosas bien sutiles de implantar un modelo de respuesta a incidentes maduro dentro de las organizaciones. Y ahí los invito a mirar modelos de referencia. NIST tiene un modelo de referencia para respuesta a incidentes, ¿ya? El pensar que la frontera de los incidentes no tiene que ver con lo que se materializa dentro de mi organización. Perdón, no tiene que ver tan solo con lo que se materializa dentro de mi organización. También tiene que ver con clientes y proveedores, ¿ya? Es más que reaccionar, ¿ya? Tiene fases distintas que están asociados con más que el saber reaccionar o el saber contener, el cuándo empezar la recuperación, el cuándo comenzar, cuándo existe ese momento indicado para empezar la erradicación, cuándo voy a empezar la recuperación, cuál va a ser mi estrategia de recuperación. Son situaciones bastante complejas y que tienen que ver ya con el estudio de estos frameworks y estos elementos. Es un proceso, ¿ya? Tiene que estar necesariamente conectado con el negocio. Un ejemplo de esto, y citado de alguno de los frameworks que es coincidente, un poco para quebrar ese paradigma que podamos tener muchas veces asociados de que el incidente es solo la materialización y de que si ocurre algo con un cliente, eso no es un incidente. Una de las definiciones de incidente de seguridad es que es lo que significa una violación o una amenaza inminente de violación de las políticas de seguridad. Esto estamos hablando de efectos adversos, estamos hablando de un evento y un evento adverso. Cuando tenemos un incidente, pues estamos en presencia de una violación o una amenaza inminente. Por lo tanto, si ustedes miran el contexto actual, si ustedes miran, por ejemplo, que son una empresa hiperconectada, interdependiente de muchos servicios de otros usuarios, ¿creen ustedes que la afectación de un ransomware de uno de mis proveedores, que ya lo vamos a hablar más adelante en los slides, de a lo mejor de un actor, de un proveedor de servicios o algún integrante de la cadena de suministro, no significa un incidente dentro de mi organización? Obviamente que sí. Y tengo que tratarlo, y tengo que tener una postura estratégica, tengo que reaccionar ante ese incidente, porque potencialmente puede significar un evento adverso dentro de mi organización. Así que hay un poco de apertura en la visión de lo que significa el incident response. Todo lo que tiene que ver con los riesgos de la cadena de suministro. O sea, está de más decirles o mencionarles SolarWinds, ¿ya? Así existen muchos ejemplos. Tenemos por un lado el ataque a la cadena de suministro y tenemos por otro lado los riesgos asociados a los servicios que tenemos externalizados. Por lo tanto, ahí hay un mundo que mirar, ¿ya? Si ustedes creían que las preocupaciones del responsable de ciberseguridad estaban supeditadas netamente al interior de la organización, ya me imagino que les ha quedado súper claro que esto trasciende la frontera. Y uno de los elementos importantísimos tiene que ver con quiénes son mis proveedores, quiénes son los que realizan servicios tercerizados, cuál es mi cadena de suministro. El ataque a SolarWinds fue complejo porque básicamente significó que ese ataque inyectó vulnerabilidades dentro del entorno de los clientes, ¿ya? No estamos hablando de parches, no estamos hablando de vulnerabilidades, ya estamos hablando de un compromiso en la creación de un elemento dentro de la cadena de producción, dentro del delivery, ¿ya? De lo que ocurrió con las versiones de SolarWinds. Así es que esta visión de que podemos confiar, otra vez, Zero Trust, podemos confiar porque esta organización es una tremenda organización y por lo tanto no tengo que preocuparme de que tenga riesgos o que tenga vulnerabilidades o que tenga debilidades, no puede ser. Otra vez el concepto de Zero Trust. Tengo que verificar y después confiar. Ok, si nosotros miramos ahora toda esta visión, ¿sí? Partimos del viaje de que hoy día es una realidad la hiperconexión, que tenemos un montón de hilos tendidos, unos más, otros menos, con diferentes actores. Si entendemos de cierta manera que el entorno nos obliga a cambiar, que nos inyecta todas estas necesidades, como la pandemia, como lo que ocurrió con los ataques en Chile en los últimos años, que nos obligan a replantearnos la situación.
donde tenemos estas macros que en el fondo van a acrecentar los desafíos de la ciberseguridad. De la velocidad de cambio es un factor crucial en lo que tengamos que hacer. Recuerden que uno de los cambios de frase desde las épocas antiguas que decía que el más grande se come al más chico desde el punto de vista de las corporaciones, y que hoy día no es tal, sino que el más rápido se come al más lento, tenemos todo este ecosistema, toda esta serie de elementos que nos incorporan este cambio de visión. En esta última parte quiero mencionarles cuáles creo yo que son los principales desafíos que tenemos por delante como organización, ¿ya? Como organización individual entre ustedes, como organizaciones que participamos en el quehacer del robustecimiento de la seguridad, como por ejemplo son las instituciones académicas, cuáles son los desafíos que tenemos como sociedad respecto a este entorno, a esta visión. Quise poner ahí un desafío porque ese para muchos puede ser un súper desafío tener ahí estos dos enemigos súper abrazaditos. Es posible, ¿eh? Así que la regulación y la legislación, ¿ya? Ese es un desafío como sociedad, es un desafío que tienen los países. Yo creo que una de las bases fundamentales para propiciar un entorno que permita robustecer la posición de seguridad, la estabilidad de algunos sistemas o ecosistemas, juega un papel importante, ¿ya? La regulación y la legislación, la sociedad, los gobiernos tienen un desafío por delante de poder sacar leyes, de poder promulgar leyes que en el fondo aseguren este ecosistema. En ciernes tenemos los proyectos de ley de delitos informáticos, los proyectos de ley de infraestructura crítica, la ley de protección de datos personales. Ya vimos que el regulador avanzó en lo que es la norma de ciberseguridad para las AFP y AFC. Hay una norma en consulta de la CMF para gestión de riesgo operacional y ciberseguridad para compañías de seguros. Existe una norma hace mucho tiempo en el sector de banca de la CMF sobre ciberseguridad. O sea, hay cosas que están ocurriendo y son desafíos, lo pongo como un desafío, porque tenemos que definir un entorno que regule este ecosistema y que nos ayude como organizaciones a estar mejor preparados o a tener definiciones claras respecto a cómo enfrentar las amenazas de los cibercriminales. Hay un capítulo, una serie de clases que desarrolla muy bien mi colega profesor Andrés Pumarino dentro de los cursos de ciberseguridad, del diplomado de ciberseguridad estratégica, que habla de estas regulaciones, ¿ya? Así que hay mucho acá, con una persona que sabe mucho, que es Andrés Pumarino, respecto a todas estas leyes. Otro de los desafíos tiene que ver con el cambio cultural, ¿ya? Cuando hablamos de romper paradigmas, otra vez de entender que este es un proceso adaptativo, que es un desafío adaptativo, no podemos dejar de pensar en el cambio cultural. Tenemos que sacarnos esas viejas concepciones de cómo miramos la ciberseguridad. Uno de los principales es una IT involucrada en la ciberseguridad. Tenemos que de una vez por todas entender que las áreas de tecnología tienen un rol protagónico en la postura base de la ciberseguridad. Si todavía pretendemos creer que tecnología no se tiene que preocupar o no es resorte de tecnología, por ejemplo, la correcta implementación o la operación del firewall o la operación de soluciones como NAC o la postura de seguridad de los endpoints o la administración del antivirus, es porque todavía estamos con una visión que creemos que los responsables de seguridad y de ciberseguridad están en un plano operativo. Cuando yo les hablo de la nueva visión o del cambio cultural, tenemos que entender que no se puede concebir una infraestructura tecnológica que no tenga componentes de seguridad y que la responsabilidad de esa seguridad es de las áreas de tecnología, ¿ya? No tan solo o no necesariamente de un equipo de respuesta a incidentes, no de un equipo de operaciones de un CyberSOC, no de un equipo de monitoreo,
porque el foco es distinto. Tenemos que entender que tenemos que propiciar un cambio cultural. Si ustedes me preguntan qué es lo que significa o dónde debería estar localizada la actividad operativa de poner una regla de firewall en un dispositivo, o liberar o no liberar la navegación a Internet de un usuario que está pidiendo un acceso a una página, eso para mí es wow. ¿Ya? Es parte del día a día que tiene que ver con la operación de tecnología. ¿Dónde está el threat intelligence? ¿Dónde está el hunting? ¿Dónde está la colaboración? ¿Dónde está el estudio de las reversas de código, la implementación de reglas YARA? Eso está en el equipo operativo de ciberdefensa. ¿Ya? Son mundos distintos. Entonces tenemos que partir por un cambio cultural. Un ejemplo que me gusta colocar cuando tenemos que entender hasta dónde están estas fronteras de las áreas de TI. Imaginen que ustedes van de vacaciones, van a contratar un servicio de rafting. Rafting, imaginen que es la línea base, el servicio es tomar una balsa, ponerla río arriba, subir a las personas y hacer que ellos bajen en la balsa y que pasen un rato agradable. Es tomar una balsa río arriba, sacarla río abajo. Pero no podemos desconocer que alrededor de esta actividad existen elementos complementarios que diferencian y que logran el éxito o el fracaso de esa actividad. Como por ejemplo, no podemos concebir que no exista un personal que ande en un safety kayak, no podemos concebir que los instructores sean certificados, que tengan una preparación, que conozcan el río, que tengamos casco, que tengamos chalecos salvavidas. Sin esos elementos de seguridad, nuestra actividad se ve disminuida. Por lo tanto, el pensar que la línea base de seguridad asociada a la operación de TI no es algo propio de TI, todavía es algo que existe en algunas organizaciones y que tenemos que cambiar culturalmente. Por lo tanto, el derribar estos paradigmas es súper importante, ¿ya? Ese es un desafío. ¿Cómo logro avanzar en ese camino? La educación desde la base, ¿ya? Es algo fundamental. Creo que es un desafío como sociedad, como actores en el ámbito de la educación. Y desde la base hablo desde los niños, ¿ya? Esto tiene que ver con que desde el punto de vista de la transitividad, el entendimiento de conductas que tenemos hoy día cuando grandes, tienen una base que nunca fue abordada porque no existía desde niños. Es mucho más común ver que personas adultas, como mamás, como abuelos, posteen fotografías de sus familiares en sitios públicos de redes sociales, que enseñarle a niños lo que significa el valor de la privacidad y el respeto antes de publicar una foto en un entorno. En adolescentes, en niños, en personas de menor edad, ya está empezando a existir esa conciencia de qué es lo que puedo subir y qué es lo que no puedo subir. Y si lo subo, tengo que ver quién está en esa fotografía. Entonces, desde la base, desde el poder poner un concepto de ciberseguridad desde la base, nos va a ayudar a que los controles, las decisiones o los elementos de seguridad o este cambio adaptativo, este desafío adaptativo, se torne mucho más fácil en las generaciones futuras. Así que hay un trabajo ahí. La colaboración y la apertura, obviamente, eso requiere un cambio cultural. Cuando yo les digo, tenemos que tener más colaboración, no es tan solo colocar un MISP y suscribirse a un ISAC cualquiera y tener una relación con un CECIP del gobierno cualquiera sea. Tiene que ver con un cambio cultural. Tengo que entender el real aporte de eso. Por lo tanto, la colaboración y la apertura tiene su desafío per se en el cambio cultural. No tratar, y esto es un desafío, porque es una tendencia natural, en no tratar los problemas adaptativos como si fueran técnicos, ¿ya? Eso es algo que tenemos que revisar. Es un desafío al interior de las organizaciones el vencer esa tentación de creer que todo es técnico, que todo es poner firewalls, poner CASB, poner EDRs y poner miles de tecnologías. No va por ahí. Y otro de los desafíos importantes tiene que ver con que nuestros proveedores vayan más allá de lo técnico. Y esto es un llamado a las empresas
proveedoras de servicios, proveedoras de soluciones. Es súper difícil competir o vencer esta tentación del revenue de ir por lo, entre comillas, fácil, ¿ya? Tenemos que entender que nuestros proveedores tienen que también abrazar este cambio para que sean reales socios en este viaje que tiene que ver con el aseguramiento de las organizaciones, ¿ya? Por lo tanto, aquí también hay un desafío de transformación, desafío de capacitación, de apertura a estas nuevas visiones. Afortunadamente, la industria está propiciando este cambio, las grandes organizaciones, ya sea por un tema comercial o por un tema de convicción, están abrazando estos conceptos de Zero Trust, SASE, y toda esta mirada global de cómo enfrentamos la ciberseguridad y de cómo proveen elementos para que las organizaciones puedan llegar a puerto con este desafío. Y por último, tiene que ver con la brecha profesional. El último informe de ISS Cuadrado del 2020, aparte de incluir lo que yo les mencionaba, esto que vienen haciendo cada año de poder determinar cuál es la brecha de profesionales a nivel mundial, también incorpora algunos datos interesantes respecto a lo que originó o lo que ocasionó la pandemia. Pero desde el punto de vista de desafío, tenemos una brecha profesional. Esa brecha profesional requiere un crecimiento de un 89% de profesionales. Y tenemos que hacer algo, ¿ya? Tenemos que hacer algo porque necesitamos propagar este entendimiento, necesitamos profesionalizar muchas cosas. Hay mucho talento. Yo creo que hoy día hay un real interés, hay mucho interés, lo puedo ver en la participación en las organizaciones en las cuales participo. Hay mucha convocatoria de muchos profesionales jóvenes. Lo que tenemos que hacer es proveer de una manera asequible los elementos que profesionalicen toda esa energía, todo ese conocimiento, todo ese talento que hay. Hay que complementarlo, no hay que dividirlo, ¿ya? Y una de las cosas que yo creo que ha ocurrido en Chile en los últimos años es que las organizaciones dedicadas o relacionadas con la ciberseguridad, la seguridad de la información, han logrado trabajar juntas en el potenciamiento del desarrollo profesional de las personas en Chile. Organizaciones como no sé, ISS Cuadrado, como Sochisi, como no sé, tantas otras, ISACA, Beside, las universidades, todas han trabajado, 8.8, han trabajado por colaborar entre sí para desarrollar las habilidades profesionales de esta masa crítica que existe. Por lo tanto, tenemos un gran desafío ahí, ¿ya? Y ese desafío lo toman también organizaciones como la Universidad Católica y otras universidades en trabajar de una manera profesional, de una manera responsable en cómo mejoramos la oferta académica respecto a los conocimientos en ciberseguridad y la formación de los profesionales o la actualización de los profesionales que ya existen. A nivel mundial existen 3,12 millones de personas o de profesionales que están en déficit. Solo en Latinoamérica tenemos alrededor de 527.000 profesionales en déficit para suplir las necesidades de profesionales de ciberseguridad dentro de nuestro entorno. Por lo tanto, uno de los desafíos ahí es mejorar la oferta académica, seguir creciendo. Un dato curioso que lo pueden revisar dentro del estudio de ISS Cuadrado, en el Workforce Study. Si ustedes recuerdan, el 2019, la brecha en Latinoamérica eran poco más de 600.000 profesionales. Este año bajó a 527.000, ¿ya? Si quieren saber cuáles son las posibles explicaciones o las teorías de por qué bajó, pueden mirar el estudio y pueden revisarlo. Pero tiene que ver con lo que pasó el año que nos dejó con pandemia y que todavía tenemos, por cierto. Ok.
Eso es todo lo que tenía para contarles. Espero que les haya podido transmitir esta visión, estos desafíos en este mundo hiperconectado y en este mundo hiper veloz. Así es que dejo abierta la coordinación con el equipo a ver si es que existe alguna pregunta. Muchas gracias, Wilson, por tu presentación muy interesante. Hasta el momento no nos han llegado preguntas, pero mientras tanto vamos a dar pase al profesor Francisco Valenzuela para que nos dé unas palabras y ahí, si quieren, mientras tanto nos pueden enviar sus preguntas. A raíz del tiempo, porque ya son las 11:09, vamos a seleccionar las primeras 3 preguntas que nos lleguen, las va a contestar el profesor. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, si me pueden liberar la posibilidad de poder compartir pantalla. Danos un segundo. Ahí parece que sí. Sí. Bien. Ok, déjame ver esto aquí. Aquí. Vemos Bien. Ahí sí. Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno, darte las gracias, Wilson, siempre siempre son muy interesantes tus charlas respecto al tema de ciberseguridad. Y en ese sentido, la universidad no quiso quedarse atrás y en este tema de abrir hacia la comunidad un diplomado vinculado con la ciberseguridad. Y desde ese punto de vista, con Wilson y con un panel de expertos, hace poco más de un año atrás, o algo así como un año y medio, 2 años, bueno, decidimos emprender este viaje de armar un diplomado, pero referido a una dimensión más estratégica, ¿sí? Porque resulta que, como dice Wilson, el desafío es más bien adaptativo, ¿no? También hay problemas técnicos, pero no ver la ciberseguridad o el desafío de ciberseguridad solo como un problema técnico, sino más bien, por lo que contaba Wilson, darle un tinte, digamos, adaptativo. Y eso implica conocer cómo manejar a nivel estratégico la ciberseguridad. Y desde ese punto de vista, este programa apunta precisamente con sus distintos módulos a que ustedes entiendan básicamente cuáles son los desafíos que tiene la ciberseguridad hoy día, que conozcan las distintas metodologías para 3 cosas que son fundamentales en la gestión de la ciberseguridad a nivel estratégico, que son los temas de gobierno, de riesgo y de cumplimiento referido a temas de ciberseguridad. Y como dijo ahí Wilson España, ahí hay un profesor de lujo que es Andrés Pumarino, que con todos los temas de cumplimiento en ciberseguridad recoge todo lo que está pasando a nivel legal y las próximas cosas que vienen desde ese punto de vista y que no hay que estar ausente. Luego, claro, de haber revisado esta metodología, bueno, ¿cómo se implementan estrategias de ciberseguridad para la gestión de riesgo y de la seguridad de la información? Ahí es donde ya vamos bajando más hacia el cómo poder estas metodologías traducirlas en una implementación de estrategia de ciberseguridad, ¿no? Y finalmente, básicamente damos un barniz con un tinte más técnico acerca de cosas que ustedes deberían saber a la hora de poder dimensionar un servicio como por ejemplo de hacking ético o de análisis forense o de desarrollo de software seguro y gestión de incidentes. Aquí los profesores, bueno, tienen una gran trayectoria. Wilson es uno de los profesores principales de este diplomado. También está Andrés Pumarino, que es abogado y él es experto él siempre nació bajo el alero del mundo TI, desde el punto de vista legal, entonces es bastante buena la contribución que nace. Eric Donders también lleva muchos años dedicado a implantar sistemas de gestión de seguridad de la información. Él es un expositor también
invitado a dar distintas charlas de ciberseguridad, él es parte de nuestro programa. Juan Pablo González también y Javier Toro, que hace la parte final, que tiene que ver con estas cosas más técnicas, pero a nivel de fundamento. Entonces, la idea es dejarlos invitados a que ustedes conozcan más este programa y a que vayamos mejorando nuestra cultura en lo que es la gestión de la ciberseguridad, pero manejado desde un punto más estratégico, es decir, cómo nosotros involucramos a toda la organización, desde la alta dirección hasta el último operador de la organización, para efectivamente desarrollar una cultura mucho más fuerte en lo que es prevención y respuesta a incidentes de ciberseguridad. Era básicamente eso lo que yo quería compartir contigo. Wilson, no sé si tú quieres agregar algo más. ¿Me escuchan? Sí, todavía estoy. Sí, ¿Aló? Wilson, te escuchamos. Sí, perfecto. Te escuchamos. No, está perfecto, Francisco. Es un diplomado ya que tiene bastantes versiones. Como decía Francisco, es bastante interesante porque nos da esta mirada desde el punto de vista estratégico, de qué manera nos conectamos con la organización, de qué manera entendemos que existen estos elementos que nos van a ayudar a lo mejor enfrentar esto como estándares, como frameworks, pero lo más importante acá es cómo conectamos con la organización, de qué manera logramos establecer esta mirada que conecta con el negocio y por lo tanto que arma la estrategia y de cómo estos gobiernos corporativos, este gobierno de ciberseguridad, se transforma en un actor principal para el éxito o el fracaso de lo que nos proponemos. Paulina, había una pregunta. ¿Cuál es la relevancia de la transformación digital y de la interacción o consolidación de los sistemas en la reducción de nivel de exposición de los ciberataques? ¿Ya? Es súper relevante para bien o para mal, ¿ya? Yo diría que depende de cómo lo tomemos. Es relevante porque es una condicionante, lo vimos en la presentación, que la transformación digital, esta necesidad de la interconexión, va a traccionar en lo que nosotros necesitamos considerar desde el punto de vista de los ciberataques. ¿Por qué? Porque los ciberataques nos obligan a mejorar la postura de seguridad. Cuando nosotros tenemos mayor transformación, tenemos una mayor superficie de ataque. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando elementos tecnológicos o elementos basados en la tecnología que transforman las organizaciones. Y toda transformación al interior de las organizaciones necesariamente inyecta esta suerte de inestabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo el proceso de asentamiento y de robustecimiento de lo que hacemos como organización lleva un tiempo, ¿ya? Cuando nosotros tomamos esta transformación digital, lo que estamos haciendo es que estamos incorporando elementos tecnológicos, ¿ya? Y al momento de incorporar elementos tecnológicos, aumenta el nivel de exposición a los ciberataques, porque en el fondo estás aumentando la superficie de ataque. Así que sí, obviamente ahí es relevante lo que ocurre con la transformación digital. Sí, había otra pregunta, Paulina, para mí, sí, donde preguntan si el diplomado lo puede tomar un profesional con poco conocimiento en ciberseguridad. Mira, ahí básicamente lo que nosotros estamos básicamente sugiriendo es que este diplomado lo tomen auditores, oficiales de seguridad, gerentes de riesgo, gerentes de tecnologías de información, abogados u otros tipos de profesionales, pero que tengan algún grado de responsabilidad por la protección de la información y el ciberespacio, ¿sí? Por supuesto, también este diplomado puede estar dirigido perfectamente a personas que asesoran o brindan consultoría a organizaciones en el diseño de sus estrategias de gestión de ciberseguridad, pero algún grado de relación tienes que tener con la ciberseguridad, al menos como para poder tomar un diplomado como este. Puede ser un abogado sin ningún problema, pero que tiene responsabilidades por la protección de la información y el ciberespacio dentro de la organización. Gracias. Ahí de cierta forma se responde la pregunta de Valeria Troncoso, quien nos preguntaba qué carreras o qué áreas de formación deberían tener
en la formación de pregrado en este tema o cuáles deberían contemplarla, más allá de las carreras de informática? Que es la última pregunta que les mencioné. Sí, hay una última pregunta de un participante que dice, entendemos que la cibercriminalidad, creo que quiso poner ahí, está instalada como una industria global y debemos convivir con ella. No, efectivamente, la industria del cibercrimen es una industria real que existe en Estados-naciones, hay muchos estudios que hablan ya desde bastante, tiene varias versiones de estos estudios. Uno de los principales que yo veo año a año es de CrowdStrike, y que básicamente existe una tipificación característica de los actores de la industria del cibercrimen, estados-naciones, comportamientos. De ahí nace todo lo que es el desarrollo del modelado de amenazas, la matriz de Mitre, para poder hacer este modelado basado en los comportamientos que tienen estos actores. Así que definitivamente existe una industria del cibercrimen instalada que tiene ¿cómo se llama? Tiene una presencia a nivel global y tenemos que enfrentarla, tenemos que vivir con ella. Por lo tanto, tenemos que tener esta visión estratégica de cómo enfrentarla, de cómo organizar las organizaciones. Así que sí, definitivamente.